Hay días que hay que meter el dedo en el ventilador, hay días que hay que hablar de cosas que nadie habla cuando todo el mundo habla. Pero claro, nosotros, los que deseásemos o los que deseáramos que hablen, no hablan. O no conocen, o no tienen idea de lo que significa el problema, o no tienen suficiente información, o no quieren destapar una olla que no saben cómo la pueden tapar después. En fin, hay una cantidad de cosas cuando se habla de laburo, cuando se habla de generar fuentes de trabajo, cuando se habla de poner un país en marcha, no buscar laburo para 10, 20 tipos. Cuando se habla de poner un país en marcha, cuando se habla de cambiar todo un proceso que ha venido transitando 30, 40, 50 años, cada vez con mayor profundidad, con mayor decadencia, con mayor profundidad en todos los desvalores que una sociedad por lo menos tiene que mantener. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de por qué en el mundo, no en la Argentina nomás, por qué en el mundo ya casi no hay laburo. Por qué ya en el mundo la gente que está quedando sin trabajo. Se queda cada vez más cantidad de gente, sobre todo en Occidente. El Occidente evolucionado culturalmente, el que ha dejado muestras cabales del proceso de la evolución del mundo. Occidente. Vamos a hablar del tema. Y claro, para hablar del tema hay que hacer un poco de historia, porque si no hay historia no hay tema. O sea, esto no se dio por generación espontánea. El problema de la falta de laburo en el mundo arranca desde hace 200 años. Y la máquina primero y después la ciencia y la tecnología, la robótica y todo eso vino a reventarlos a todos. Aquellas sociedades ruralistas del siglo XVII, finales del siglo XVIII, que convergieron sobre las ciudades cuando nacía la era industrial en aquella Europa tan devastada por las guerras, trajo un alivio a toda esa gente que había quedado marginada en los campos, en aquella agricultura primaria, o sea, el tiempo de la fisiocracia, de los fisiócratas, que querían que, según los economistas de entonces, creían que la solución de los problemas de la humanidad estaba en lo que producía la riqueza de la tierra. Y claro, Inglaterra ingresa a un mundo nuevo y toda Europa, posteriormente Francia, Alemania, Italia, en la era industrial, 1800 y tanto, 1820, 1850, más o menos. Y entonces vino llenando de fábricas el mundo y llenando de consumidores. O sea, la conquista de América fue por dos razones: los españoles por el oro y los ingleses por la búsqueda de mercados. O sea, tenían una industria pujante en aquellos años del siglo XVIII y lo que necesitaban era el mercado. Entonces tenían que venir a América a hacer las invasiones, de ahí la famosa vuelta de obligado, venían con mercancía a venderle a los indios, ¿no? Todo eso desapareció, todas esas chimeneas, todo ese movimiento de calderas y de la era del vapor, hoy es historia. Y entonces hoy se ha quedado el mundo sin laburo. O sea, se ha desplazado el laburo que quedaba manual de Occidente hacia Oriente, donde había todavía sociedades marginadas, grandes conglomerados humanos subidos a la miseria y a la pobreza. Entonces hasta allá se llevó el trabajo manual. O sea, el laburo, el que nosotros ahora andamos solicitando desesperadamente que se produzcan fuentes de laburo, que se produzcan fuentes de trabajo, que no hay cómo crearlas. Ese es el gran problema de los políticos actuales. Y claro, ese problema los políticos no lo hablan, porque como no tienen argumento, entonces hablan de la grieta, hablan de cosas boludas que no tienen sentido. O sea,
nadie puede discutirlo o ponerle una hipótesis de ideas, sino que, pero que te digan, vamos a crear fuentes de trabajo concretas, no tiene solución. O sea, no hay posibilidades. Este país, que es una de las potencias del mundo, no tiene laburantes. O sea, todos los laburos manuales están en Asia. Aquí no se labura casi manualmente nada. Aquí las únicas fábricas que hay son las robóticas, las que se manejan mediante robot. Porque han eliminado los costos, han eliminado los sindicatos, han eliminado los servicios sociales, han eliminado todo el problema que al empresario, al tipo que hace la guita, le preocupa, y siempre fue una lucha que se liberó prácticamente como una lucha de clases. Con el robot lo han resuelto. Entonces, ¿qué va a ir un tipo a la Argentina a invertir millones y millones de dólares en poner una fábrica si va a tener dolor de cabeza de la noche a la mañana? Para eso está la gente que te informa de los inconvenientes que puede tener desplazar un capital monstruoso para ponerlo en un país donde no hay ninguna previsión posible de que se va a incrementar tu capital sin problema. Y el problema de la falta de trabajo en el mundo tiene varias vertientes. En primer lugar, el crecimiento endemoniado de la población mundial. Entonces, o sea, hay trabajos, pero están acotados. Están acotados porque las demandas son insuficientes. Entonces, a eso hay que agregarle el ingreso de la máquina, de tecnología. A eso hay que agregarle que el capitalismo ya no corre los riesgos que tenía antes. Por ejemplo, el capitalista, el pionero que se le llamaba, que iba a lugares remotos, instalaba industrias o arriesgaba. Hoy ya el capital no arriesga, tiene antes de poner un mango te hacen unos estudios que te averiguan hasta ver el ADN de toda la población, o sea que ya no van a poner la guita así como que sí. Y otra porque ha aparecido el gran negocio de la bicicleta financiera, que da más dividendos que poner una fábrica. Entonces, si un tipo tiene 100 millones de dólares y lo invierte en un establecimiento industrial que le va a traer miles de problemas de todo orden, agarra esa guita y la empieza a bicicletear en todo el mundo que demanda divisa, porque todo el mundo tiene más necesidad de divisas que de comida. Y el tipo pone la plata donde tiene menos riesgos, donde la tiene con mayor seguridad asegurada y donde sabe que esa inversión le va a redituar de manera permanente, porque a quien la está prestando sabe que no la va a poder pagar, entonces le va a seguir cobrando intereses indefinidamente. Entonces, ese capitalista de los dueños de los 100 millones de mangos, ¿cómo lo tentás para que vaya a poner industria en la Argentina, por ejemplo? No hay forma de que lo puedas, excepto que sea un negocio descomunal que le asegure a él rentabilidad por el largo de toda su vida, él y toda su familia. Pero si tiene necesidades de producir algo para consumo, ropa, zapatos, qué sé yo, heladera, televisor, en fin, todo lo que vos quieras, lo va a realizar en países con enormes poblaciones, con grandes problemas sociales y económicos, y le va a poner industria y lo va a condicionar todas sus leyes. O sea, yo te vengo a invertir, imagínate, en China tenía 1.500, 1.300 millones de habitantes. Fueron estos a sacar a ese país de la pobreza. Tenían un problema de pobreza extraordinario, China. Y entonces todos los países asiáticos. Entonces fueron los capitales, llevaron su industria, llevaron su tecnología, su ciencia y su management. O sea, no es que entraron ahí ciegos, le impusieron leyes a los países, por eso que nosotros no lo sabemos. Todos los países asiáticos tienen grandes problemas sociales, grandes problemas sindicales, de toda índole, grandes huelgas y todo, que no trascienden al mundo occidental. Pero una buena información te dice que incluso hasta le pagan diferido, hasta 6 meses las empresas le adeudan al personal y no tienen ninguna protección social, excepto en algunos lugares que ya, por eso muchas industrias
de aquí se van desplazando de China, que estaban instaladas, a otros países asiáticos. Una compañía de acá, la Nike, se va de China ahora a otros países asiáticos, porque ya en China le están poniendo muchas regulaciones y le están exigiendo muchas cosas, demandas sociales. Entonces se van a otros países donde no tienen ese problema. Entonces te das cuenta, eso que yo te estoy contando ahora, así al voleo, profundamente tiene muchas más connotaciones. Entonces, ese no te lo habla el político, no te lo cuenta el político cuál es el problema que él debiera enfrentar si se ocupase de hablar de crear fuentes de trabajo. Pero claro, en sociedades desarrolladas como esta, las fuentes de trabajo, que originariamente estaban en las chimeneas, en las fábricas, han sido desplazadas al sector de servicios. O sea, esta gente con su economía prácticamente resuelta, un problema económico resuelto, entonces tiene una gran demanda de refacción, de servicio, de que corten el pasto, de que arreglen las televisiones, de que arreglen las computadoras, de que construyan viviendas, en fin. Desplazaron la chimenea, desplazaron la industria de transformación, la industria manual. La única industria manual que hay de mayor escala y que es el fuerte de esta economía es la construcción de viviendas, sobre todo la construcción de viviendas en todo orden y también la construcción industrial. Construcción es la única industria que se mantiene en pie aquí y que interviene la mano de obra. Lo demás se ha sido desplazado a distintos países. Entonces, la mayor parte del laburante aquí trabaja en servicios, trabaja por su cuenta, ha hecho una pymes él mismo y vos ves miles y miles de personas que trabajan en oficinas manteniendo determinados servicios. Trabajan en la educación, pero no hay transformación manual, o sea, no hay laburo normal como el que nosotros necesitamos, por ejemplo, no hay porque la economía acá tiene suficiente potencia como para pagar que le hagan las cosas. Yo, por ejemplo, necesito hacer una cosa, cualquier arreglo en mi casa y llamo que venga alguien porque tienen especialistas en generar negocios a partir del servicio. O sea, acá por ejemplo, una clientela y se hacen empresarios, una clientela de, qué sé yo, 300 casas para cortar el pasto es una pequeña pyme, es una compañía. Y es capaz que te la venden en 300, 400 mil dólares si vos querés comprarla esa empresa. 100 o 200 casas. Y hay tipos acá que se dedican a armar empresas con ese destino. Comprar servicios, el servicio de seguridad, en fin, de mil cosas y después son empresas que se venden. Generan riqueza, pero en otro sistema. Y después está el sistema automatizado, que es el que algunas fábricas producen. Pero, por ejemplo, Detroit, que era un centro industrial de excelencia, Filadelfia y todo eso, Pittsburgh y todo eso, han desaparecido como ciudades. Han desaparecido, son ciudades desoladas. Y el poco industrial que queda por tradición o porque realmente está ya embarcado, viene sucediendo de grandes tiempos y tiene demanda de lo que él produce, y ha llegado la automatización a reemplazarlo. O sea, el tipo, ¿cuánto le cuesta un robot, una máquina robótica? Entonces esa máquina robótica, en primer lugar, le produce las 24 horas del día. La producción la hace más perfecta. Y genera costos incompetibles con la mano de obra. Un tipo para hacer un zapato a mano, ¿cuánto tardaba? Hoy una máquina te hace un zapato. Entonces, frente al robot es un desafío que no va a poder ser resuelto, no se va a poder resolver. Entonces, el que tiene plata, el que va a invertir, el empresario en serio, va a hacer un estudio, no es que va a salir con las ganas de decir yo tengo ganas de una fábrica de zapatos. Va a ser un estudio de factibilidad y entonces va a decir, bueno, ¿cuánto potencial tengo de consumo y dólares? ¿Y cuántos son los costos? ¿Y cuánto puedo producir para abaratar esos costos y entrar en los mercados donde no puede entrar un trabajo manufacturado con las manos? Entonces, te das cuenta que conseguir inversores para generar tus fuentes de trabajo es muy difícil.
Y entonces los políticos nuestros eso no lo saben, o si lo saben, pues no tienen forma de... Porque podés también, hay una cosa muy importante, podés saber una cosa, pero no tenés idea cómo ponerla a funcionar, que esa es otra de las grandes cosas de carencias que tenemos nosotros. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, teóricamente, pero cómo las lleva esas teorías a la realidad no es fácil, sobre todo si no tenés ejemplos, que veas vos cómo se han producido o cómo se producen frente a tus ojos. Entonces te das cuenta cómo se puede lograr una fuente de trabajo y cómo con una teoría no da resultado. En la Argentina, por ejemplo, vos podés poner una fábrica muy buena, muy barata en una provincia, pero cuando vos llegás, esa producción la llevas. En primer lugar, cuando vos llevas la materia prima a ese centro de producción es un costo terrible por el transporte. Un gran problema argentino, uno de los grandes problemas que tiene el país es el transporte. Encarece todo de todos los órdenes. Entonces el encarecimiento del producto por el transporte, por las distancias, por los impuestos, por las leyes, que ahí es otro problema también terriblemente costoso y dificultoso para un empresario. Todo eso es falta de caminos, de carreteras, de puertos, en fin, de todo. Eso encarece casi el 50-60% del costo original de un producto. Entonces imagínate vos cómo vas a convocar a un capitalista en el mercado de capitales del mundo para que invierta en el país. Y el capitalista argentino, el que no tiene capital, o sea, el tipo consigue préstamos de los bancos y además va al préstamo del banco y le cuesta 30% anual de interés. Entonces te das cuenta que es imposible generar fuentes de trabajo. Todo eso los políticos debieran hablarlo y explicarlo a la gente, y al mismo tiempo tener equipos especializados de técnicos haciendo estudios de factibilidad en qué se pudieron generar fuentes nuevas de trabajo, porque a las tradicionales no va a funcionar nunca. Entonces te das cuenta de la cantidad de dificultades que hay para poner en marcha un país y generarle fuentes de trabajo a 2 o 3 o 4 o 5 millones de personas que están viviendo de planes sociales o marginadas socialmente, viviendo con changas o viviendo hacinados en vidas miserias, marginados sociales, carentes de todos los elementos primitivos, primarios. Es importante, te planteo esto yo porque esto no es una fantasía mía, es la realidad del mundo. Y entonces, cuando llega un gobernante que hasta ayer tenía un kiosco y hoy asume la responsabilidad de conducir el Estado y no conoce esto y el mundo y no tienen equipos profesionales técnicos que conozcan el tema y que tengan alguna alternativa, ¿cómo esperás vos que se resuelva el problema de tu país? Que vos ves que andan a los tumbos día y noche todos los gobernantes y que andan como bomberos tapando agujeros todos los días. Es muy difícil resolver problemas que yo te los he planteado así nomás, más o menos la criolla, pero si lo vas a profundizar en detalle, te da escalofrío, es pánico lo que te produce. Entonces, como ves, es importante evaluar todas estas cosas para que cuando escuches hablar a los que dicen que te van a resolver los problemas del país y que te prometen 1000 cosas, que vos sepas cuáles son los inconvenientes que naturalmente se le van a presentar. Y que son problemas difíciles de resolver, porque no es que vos tengas, ya sea el partido político que sea, o la corriente filosófica que sea, o el peronismo, no es así de fácil. No te creas que porque el peronismo llegue, tiene en el elenco, en el staff del peronismo, en la dirigencia peronista, gente con capacidad para entender estas cosas y ofrecerte una respuesta concreta sobre un problema agudo y fundamental como es este. Por eso no ha aparecido nadie realmente como un liderazgo que pueda destacarse, porque no tiene soluciones, porque estos problemas tendría un buen dirigente político inteligente y brillante, tendría que hablarlos y dar explicaciones cómo lo pudiera resolver y exponerlo con proyectos y con técnicos y con estudios.
Nadie te habla para seguir remendando. ¿Qué es lo que te ofrecen todos? Seguir remendando y a ver cómo la sacamos mientras ellos se llenan los bolsillos y se van tranquilamente. Y el pueblo cada vez está más relegado. Eso tenés que saberlo vos. Por lo tanto, si nosotros queremos salir de la marginación social en que estamos e ingresar en un mundo distinto y diferente, no podemos buscar ejemplos de ninguna parte. Tendremos que crear una nueva escuela económica y un nuevo sistema de economías. Si no, no vamos a salir. Con todas las recetas que recibimos de todos los lugares, no son suficientes para resolver el problema nosotros. Nosotros tenemos que crear una nueva escuela económica, una nueva teoría de la filosofía de la economía, acorde con lo nuestro, acorde con la demanda que tenemos de millones de personas sin laburo. No podemos seguir empalmando, haciendo de bomberos, dando planes sociales. Eso es inadmisible que sea en pleno siglo XXI. Y que nuestra inteligencia, nuestros genios en política no se den cuenta. Nosotros tenemos, las posibilidades son muy limitadas, en este momento son muy estandarizadas. No podemos ingresar de lleno en el campo de la ciencia y la tecnología de última generación. No tenemos capitales, o sea, no tenemos cómo financiar. Ahí se necesitan millones y millones de dólares para ingresar en el mundo. Tenemos gente muy capaz, muy inteligente, pero eso lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Materia prima en excelencia, cantidad de alimentos, lo que el mundo necesita y requiere, y que no se da. Entonces tenemos que nosotros... Esa economía que yo hablo de una nueva escuela económica es, en primer lugar, las estructuras. Renovar, actualizar, modernizar todas las estructuras para abaratar los costos. No tenemos ni luz, no tenemos ni agua, no tenemos carreteras, no tenemos puentes, no tenemos puertos. Tenemos un montón de cosas que encarecen cualquier cosa que hagamos los argentinos. Y además, no hay dirigentes. No hay empresarios. Y al no haber dirigentes no hay empresarios. O sea, no hay gente que haga escuela de nada. Entonces nosotros, aún teniendo la materia prima regalada como la tenemos y que la producimos in situ, o sea, tenemos para alimentar al mundo, con las estructuras obsoletas que tenemos y con los sistemas mentales que existen, y es imposible entrar a competir en el mundo. Imposible, no hay posibilidades. Entonces, carreteras o trenes, barcos, vías fluviales, transporte por los ríos, dragar ríos, construir puentes, ampliar carreteras, hacer autopistas, grandes hidroeléctricas, grandes plantas eólicas, inversiones genuinas y tecnología y capacitación para el desarrollo. Pues vamos a venderles productos al mundo. ¿Qué productos podemos vender al mundo nosotros que podemos competir con los chinos que vienen a pescar, por ejemplo, en el mar territorial nuestro? O los españoles, o los franceses, en fin, de todo el mundo, todos los asiáticos vienen. Entonces, nosotros podríamos montar una gran industria pesquera, pero no tenemos infraestructura para absolutamente nada. Entonces se da cuenta de la cantidad de posibilidades de crear fuentes de trabajo y generar una nueva economía. Y eso estamos en el siglo I nosotros. Ahora, esta desordenada charla, porque mis capacidades son, como se darán cuenta, no son de la ilustración. Yo no soy un enciclopedista, yo soy un hombre de pueblo, pero la veo porque he andado por el mundo. Y te la planteo de esta forma para que con tu misma voz entiendas de qué se trata y la incapacidad de los nuestros de proponerte alguna alternativa. Necesitamos 5 millones de puestos de trabajo, 2 ya de emergencia y 5 o 6 para un futuro de 10 años. ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Con la dirigencia política que tenemos? ¿Con la dirigencia empresarial que tenemos? ¿Con las estructuras obsoletas que tenemos? ¿Con la mentalidad argentina que tenemos de cargar impuestos que valen más los impuestos que el producto? No, eso no puede. ¿Sabe por qué son los impuestos? Los impuestos son porque el gobierno no tiene capacidad de generar riqueza.
Entonces la única riqueza que genera el gobierno es cargarlo al que produce, al que trabaja, al que genera riqueza, a ese le carga la riqueza. El gobierno no tiene capacidad de crear, ampliar, por eso tanto impuesto en tantas cosas. Y entonces eso destruye todo lo que sea un emprendimiento. ¿Quién se va a atrever a desafiar toda esa maquinaria si tiene que pagar una cantidad de impuestos y además todavía agregarle a eso el sistema previsional y el sistema sindical? Y no. Entonces todo eso es un problema pendiente que tenemos que nosotros los argentinos y sobre todo los que dicen que son políticos, porque políticos no son los pobres diablos, tendrían que estar tratando y tendrían que producir los hechos que nosotros nos adeudamos. No es que le exigimos ni requerimos, nos adeudamos como sociedad. Estamos en el siglo I, como dije antes. Entonces yo te quería dejar estas cosas y así vamos a ir hablando, porque es la única forma que vamos a empezar a entender qué está pasando en el país. Esto va a generar ideas superadoras a las mías y va a empezar la gente a pensar, no sé cuándo será, que esta es la vía, con perfección por supuesto y con actualización, porque de las que yo carezco, pero te estoy enunciando lo que está pasando. Así que estamos atentos y vigilantes, como decía Perón. Y con esto cierro. Si vos crees por ventura o por delirio que vas a resolver el problema de la Argentina de otra forma, únicamente que seas el mago Merlín. No hay otra forma, hermano. El mundo anda desesperado para encontrar soluciones. Pero la diferencia que tenemos entre nosotros y el mundo es que nosotros tenemos una enorme riqueza virgen, inexplorada, inexplotada. Y que de ahí podemos empezar, por eso te dije, una nueva economía con una nueva ciencia de la economía. Y entonces, esa gente que va a venir en el futuro y que va a lograr hacer este sueño de este loco que está aquí solitario en el mundo, y eso te va a traer un montón de satisfacciones, pero vos posiblemente no estés. Porque ahora, como está todo, todos los políticos, sin excepción, no tienen ni idea ni remota de nada. Son unos charlatanes que... Escuchar los discursos, escuchar los diálogos que ha tenido, que le están sacando ahora para combatir a Cristina, que la hacen hablar y que ella le hace la trampa, que dice cosas que no son, porque hay un juego. Ella sabe que la están grabando y ella se pone de acuerdo con el otro tonto para hablar cosas que... En fin, es un engaño. Si vos crees que con esa dirigencia o con los otros que vos andan buscando la unidad del peronismo, o con los gobernadores no sé cuántos, o con los intendentes no sé qué, o con los dirigentes sociales de los grupos no sé cuántos, o no sé qué, vas a resolver este problema. Este es un problema en serio, que hay que tratarlo con gente capacitada, no con estos mamarrachos. Se van a enojar todos, y bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿Que te diga que son extraordinarios, que yo me arrodillo? Hay gente capaz, pero está cercada. Cristina es una de ellas. Cristina es una gente de una capacidad extraordinaria, pero con Parrilli al lado, escuchar los diálogos. Cristina habría que ponerla a funcionar en otro mundo, porque ella tiene capacidad, él lo ha demostrado. Resulta que ahora, en vez de expandir su sabiduría, la ha ido achicando. Se ha vuelto en una, como decía el Chavo, vive en una vecindad mentalmente acotado al chimento. Imagínate vos, si así Cristina piensa que va, y tiene potencial, porque es lo único que hay. Tiene potencial, si ella escuchara, tiene un potencial extraordinario para lograr poner en carril estas cosas que hemos hablado aquí. Pero está entretenida hablando con Parrilli por teléfono, imagínate. Te lo dejo para que lo piense, aunque me putees, no importa. Y ahora que voy a Argentina me puedes putear personalmente.